El aeropuerto, los puertos, los ferrocarriles, todo se estaba cediendo a China con una sola firma. El ministro de Finanzas estaba a punto de firmar, pero el traductor de la delegación china se levantó. Deténganse. La sala de conferencias en 1900. El piso 47 del Hotel Reason Blue en Ouagadougou se había transformado en un campo de batalla de negociaciones. De un lado estaba la delegación china, 12 funcionarios del Banco de Exportación e Importación de China, sus abogados y asesores técnicos. Al otro lado, el equipo económico de Burkina Faso, encabezado por el ministro de Finanzas, Paul Sagado, desesperado por fondos para el desarrollo, pero sin saber que estaban entrando en la trampa de deuda más sofisticada de la historia. Entre ellos, sirviendo como traductor de la delegación china, estaba un hombre anodino con un traje gris barato. Se había presentado como Wang Lei, un intérprete local de mandarín contratado a última hora cuando el traductor oficial se había enfermado. Su actitud nerviosa y sus gruesas gafas lo hacían invisible para los jugadores de poder que discutían el destino de una nación. Lo que ninguno de ellos sabía era que Wang Lei era en realidad Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, que había pasado 3 años aprendiendo mandarín en secreto para exactamente este momento. El negociador principal chino, director Kang Wei de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, sonrió mientras empujaba el masivo contrato a través de la mesa. Ministro Sagado, este es un momento histórico. 2.8 mil millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras. Su país será transformado. Sagado, agotado después de 3 días de negociaciones y presionado por su gobierno para asegurar los fondos, extendió su mano hacia la pluma. El país necesitaba desesperadamente este dinero. Las carreteras se estaban desmoronando. Los hospitales carecían de equipo. Las escuelas no tenían techos. ¿Cómo podría rechazarlo? Pero lo que hacía que este momento fuera particularmente peligroso se escondía en la complejidad del contrato. 400 páginas de texto legal, principalmente en mandarín, con una traducción, de cortesía al francés que, desconocido para Sagado, omitía secciones cruciales. La trampa había sido meticulosamente diseñada durante meses para parecer generosa, mientras, en realidad, aseguraba que Burkina Faso nunca podría pagar. Ibrahim, en su rol de traductor, había estado documentando todo durante 3 días. Había fotografiado cada página, grabado cada conversación, y lo más importante, había descubierto el verdadero horror de lo que China estaba intentando. El contrato no era solo un préstamo, era una colonización económica disfrazada de ayuda para el desarrollo. Escondidas en él, había cláusulas que transferían la propiedad no solo de la infraestructura, sino también de la tierra debajo de ella, el espacio aéreo por encima de ella, e incluso el derecho a vigilar estas áreas con fuerzas de seguridad chinas. Antes de firmar, dijo Sagado, ¿podríamos revisar los términos principales una vez más? La sonrisa de Yang He se tensó ligeramente. Por supuesto, señor Wang, por favor traduzca. Ibrahim comenzó a traducir, pero hizo algo sutil. Comenzó a incluir detalles que Kang Wei estaba omitiendo en su resumen. Cuando Kang dijo términos favorables de pago, Ibrahim lo tradujo como términos de pago, incluyendo un interés penal del 15% después del primer retraso, compuesto diariamente. Kang le lanzó una mirada aguda, pero no podía contradecir abiertamente a su propio traductor sin levantar sospechas. Ibrahim continuó. Su traducción se volvía cada vez más precisa en cuanto al contenido verdadero, en lugar de la versión depurada de Kang. La infraestructura sigue siendo propiedad de Burkina Faso, dijo Kang en mandarín. Ibrahim tradujo. La infraestructura sigue siendo propiedad de Burkina Faso hasta que haya cualquier retraso en el pago, momento en el cual la propiedad se transfiere, inmediata e irrevocablemente a las empresas estatales chinas. Sagado frunció el ceño. Eso no es lo que dijiste ayer. Error de traducción, dijo rápidamente Ingash en francés, mirando fijamente a Ibrahim. Lo que quise decir es... Pero Ibrahim lo interrumpió, manteniendo su papel. Director Kang, ¿debería traducir el apéndice técnico? ¿La parte sobre los derechos minerales? No es necesario, comenzó a decir Kang. ¿Derechos minerales? El asistente de Sagado, Jerome Kabori, se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con los derechos minerales? La tensión en la sala aumentó.
El equipo de Kang Wei intercambió rápidamente palabras en mandarín. No sabían que Ibrahim entendía cada palabra. Estaban debatiendo si eliminar al traductor o continuar con la firma y encargarse de él más tarde. Es lenguaje estándar de garantía, dijo suavemente Kang. No es nada significativo. Ibrahim sacó su teléfono, pretendiendo revisar una aplicación de traducción, pero en realidad estaba mostrando una página fotografiada del contrato. Artículo 247, subsección 18. Todos los derechos minerales dentro de 100 kilómetros de cualquier infraestructura construida por China se transfieren automáticamente a las empresas mineras estatales chinas, para exploración y extracción sin que se requiera compensación alguna a Burkina Faso. El rostro de Saguado palideció. ¿100 kilómetros? Eso cubriría aproximadamente el 80% de nuestro país. Jerome calculó rápidamente. Todo nuestro oro, manganeso y depósitos de fosfato. Kang se levantó, su compostura quebrándose. Este traductor no está autorizado, está tergiversando. Fue entonces cuando Ibrahim se levantó y pronunció las palabras que cambiaron todo. Basta, nadie firma nada. La sala se congeló. La autoridad en su voz era incompatible con su supuesto papel. Los guardias de seguridad avanzaron, pero Ibrahim sacó su identificación presidencial. Soy Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, y esta negociación ha terminado. El shock en la delegación china fue absoluto. El rostro de Zhang Wei pasó de rojo a blanco en segundos. Habían quedado expuestos, toda su operación desvelada por la misma persona que pensaban que les ayudaba a engañar. No puede ser, tartamudeó Kang Wei. He estado grabando todo durante 3 días, dijo Ibrahim, cambiando fluidamente entre mandarín, francés e inglés. Cada conversación, cada engaño, cada amenaza que hicieron cuando pensaban que solo su equipo entendía. Sacó un dispositivo de grabación y reprodujo la voz de Zhang Wei de la noche anterior. Estos tontos africanos firmarán cualquier cosa, por dinero. Una vez que controlamos su infraestructura, controlamos su país. Funcionó en Sri Lanka, Zambia, Kenia. Burkina Faso es solo otra vaca a ordeñar. Saguado se levantó, la rabia reemplazando su asombro. ¿Nos llamaste tontos? ¿Vacas? Pero Ibrahim no había terminado. Abrió su laptop y proyectó documentos en la pantalla de la sala de conferencias. Señoras y señores, déjenme mostrarles lo que realmente significa la iniciativa de la Franja y la ruta de China para África. Los documentos eran explosivos. Comunicaciones internas del gobierno chino discutiendo la estrategia de diplomacia de trampa de deuda. El plan era elegante en su maldad. Ofrecer préstamos masivos para proyectos de infraestructura. Insistir en que las empresas chinas realicen el trabajo. El dinero nunca sale realmente de China. Construir infraestructura que requiera la pericia china para mantenerla. Establecer términos de pago imposibles de cumplir. Incautar la infraestructura y los recursos cuando los países entren en default. Usar el control de la infraestructura para dictar decisiones políticas. Un documento marcado como confidencial del Comité Central solo decía: los recursos de 1900 África impulsarán el crecimiento de China durante el próximo siglo. No necesitamos colonizar con ejércitos como lo hizo Europa. Nosotros colonizamos con deuda. Kang Wei se lanzó hacia la laptop, pero el equipo de seguridad de Ibrahim, que había estado esperando afuera, irrumpió en la sala. La delegación china se encontró rodeada por las fuerzas especiales de Burkina Faso. Esto es una violación de la inmunidad diplomática, gritó Kang Wei. No pueden. En realidad, dijo Ibrahim con calma, sí puedo. No son diplomáticos, son representantes del Banco de Exportación e Importación, una entidad comercial, y han sido grabados intentando defraudar a mi nación de su soberanía. Se volvió hacia su ministro de Finanzas. Paul, ¿sabías que la tasa de interés real de este préstamo, incluidos todos los cargos ocultos, sería del 47% anual? La mandíbula de Saguado cayó. Dijeron 0.5%. Esa es la tasa inicial para los primeros 6 meses, explicó Ibrahim, leyendo del contrato. Luego se ajusta según las condiciones del mercado, las minas, las cuales definen como quieran. Luego Ibrahim reveló algo aún más siniestro. Pero el préstamo ni siquiera es la verdadera trampa. Miren la página 286, artículo 15. En la pantalla,
apareció una cláusula escrita en chino legal que ni siquiera había sido traducida al francés. Al ejecutar este acuerdo, la República Popular China asume derechos perpetuos de servidumbre sobre todo el territorio dentro de la vecindad operativa de la infraestructura construida, incluidos pero no limitados a los derechos minerales en 1900, el subsuelo, los derechos de navegación atmosférica y el control del espectro electromagnético. Jerome lo tradujo a términos más simples. Serían dueños del suelo bajo nuestros pies, el aire sobre nuestras cabezas e incluso nuestras ondas de radio para siempre. La delegación china estaba en plena crisis. Kang Wei estaba en su teléfono, hablando rápidamente en mandarín, con Painting. Pekín Pu Ibrahim, déjalo hablar, grabando cada palabra. Sí. El ministro Traoré se hacía pasar por nuestro traductor. Él tiene todo. No. No podemos negarlo. Él tiene grabaciones. Toda la operación en África puede estar comprometida. Sí, los 43 países. Ibrahim sonrió con una mueca amarga. 43 países. La magnitud de la red de trampa de deuda de China en África era aún más grande de lo que su inteligencia había sugerido. Señor Kang, dijo Ibrahim, por favor informe a Pekín que Burkina Faso compartirá esta evidencia con cada nación africana que actualmente esté negociando con China. La diplomacia de la trampa de deuda termina hoy. La respuesta de Kang Wei fue desesperada. Presidente Traoré, tal vez podamos renegociar términos más favorables. Una verdadera asociación. ¿Ahora quieren negociar de manera justa? Ibrahim se rió amargamente. Después de que intentaron robarse nuestro país con una pluma, en lugar de con un arma, lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Uno de los miembros de la delegación china, una joven llamada Lu Mei, de repente, habló en perfecto francés. El presidente Traoré tiene razón. Ya no puedo ser parte de esto. Kang Wei se volvió furioso contra ella, hablando rápidamente en mandarín. Pero Lu continuó en francés para que todos pudieran entender. He estado documentando estos préstamos depredadores durante 2 años. Tengo evidencia de lo que sucedió en otros países. Sacó una memoria USB y se la entregó a Ibrahim. Las llaves del aeropuerto internacional de Zambia fueron incautadas. El puerto de Mombasa en Kenia está bajo control chino. El puerto de Hambantota en Sri Lanka tiene un arrendamiento de 99 años a China. Todo un país esencialmente es propiedad de Pekín. Todo está aquí. Kang Wei se lanzó hacia ella, pero la seguridad intervino. Lu continuó. Ellos apuntan a países con perfiles específicos. Desesperados por el desarrollo, ricos en recursos, con débil supervisión institucional. Los préstamos están diseñados para fracasar. Ibrahim insertó la memoria USB y comenzó a revisar los archivos. Lo que encontró fue asombroso. Pakistán, 62.000 millones en deuda. Regiones enteras bajo control chino. Laos, deuda equivalente al 50% del PIB. La red hidroeléctrica propiedad de China. El proyecto de la autopista de Montenegro con deuda que amenaza la bancarrota nacional. Los ingresos del petróleo de Angola depositados directamente en cuentas chinas para el servicio de la deuda. Parcelas de la selva amazónica de Ecuador fueron entregadas a empresas chinas. Dios mío, susurró Sawado. Es colonización global. Ibrahim tomó una decisión inmediata. Esta rueda de prensa está siendo transmitida en vivo a todos los principales medios de comunicación del mundo. Lo que están viendo es el plan de China para la colonización a través de la deuda. Cada contrato, cada acuerdo secreto, cada país que han atrapado. Kang Wei estaba apopléjico. No pueden hacer esto. Causará una crisis diplomática. Guerra económica. ¿Se refiere a la guerra económica que han estado librando contra los países en desarrollo? Ibrahim replicó. La diferencia es que nosotros estamos usando la verdad como nuestra arma. Se dirigió directamente a la cámara. Mis compañeros líderes africanos, a los líderes de todo el mundo en desarrollo en Gares, examinen sus préstamos chinos. Busquen las cláusulas ocultas, verifiquen las tasas de interés reales, calculen el costo verdadero, encontrarán lo que nosotros encontramos, que estos no son préstamos, son grilletes. En minutos, la transmisión en vivo había alcanzado millones de espectadores. El hashtag #DebtTrapDiplomacy comenzó a ser tendencia a nivel mundial. Otros líderes africanos empezaron a tuitear que estaban revisando sus acuerdos con China. Los mercados comenzaron a reaccionar, con las acciones de las empresas estatales chinas desplomándose. Pero Kang Wei
tenía una carta más que jugar. Presidente Traoré, si continúan con esto, China exigirá todos los préstamos existentes a Burkina Faso de inmediato. Su economía colapsará en días. Ibrahim había anticipado esto. En realidad, señor Kang, he estado preparándome para este momento durante 3 años. Todos los préstamos chinos a Burkina Faso han sido revisados por abogados internacionales. Encontramos algo interesante. Sacó otro documento. Bajo la ley internacional, los préstamos realizados con intención fraudulenta, que no revelan los términos reales, que tergiversan las condiciones o que se consideran de deuda odiosa, son legalmente nulos. Cada préstamo chino a Burkina Faso califica. No pueden simplemente cancelar las deudas, protestó Kang Wei. No estamos cancelándolas, corrigió Ibrahim. Estamos declarando que son legalmente inválidas debido a fraude, gran diferencia. Y estamos alentando a cada nación con préstamos similares a hacer lo mismo. Las implicaciones eran asombrosas. Si se lograba, podría invalidar más de $1 billón en préstamos chinos a nivel mundial. Lu Mei, la denunciante china, proporcionó más información crucial. ¿Hay algo más que el presidente Traoré deba saber? La infraestructura construida con estos préstamos, todo tiene puertas traseras. ¿Puertas traseras?, preguntó Jerome. Puertas traseras digitales. Cada aeropuerto, cada puerto, cada sistema de control ferroviario construido por empresas chinas tiene acceso oculto que Pekín puede controlar de manera remota. Pueden apagar nuestra infraestructura cuando lo deseen. Ibrahim llamó de inmediato a su ministro de Tecnología. Desconecten toda la infraestructura construida por China de las redes inmediatamente. Auditoría completa de seguridad en todo. La sala observó mientras, en todo Burkina Faso, los equipos técnicos comenzaban a aislar los sistemas construidos por China. En una hora, habían encontrado 17 diferentes puntos de acceso por puertas traseras en infraestructura crítica. Esto no es solo una trampa de deuda, dijo Ibrahim con rostro sombrío. Es guerra de infraestructura. Nos prestan dinero para construir infraestructura que pueden controlar o destruir de manera remota. La respuesta del gobierno chino fue rápida. En 2 horas, el embajador chino llegó con una nueva propuesta. Pero Ibrahim ya había terminado de negociar. Embajador Chen, dijo Ibrahim con firmeza, Burkina Faso está nacionalizando toda la infraestructura construida por China de inmediato. Sus empresas tienen 72 horas para entregar todos los códigos de acceso y la documentación técnica. Eso es robo, protestó el embajador Chen. No, corrigió Ibrahim. El robo es prestar dinero sabiendo que no se puede devolver para robar los recursos de una nación. Nosotros simplemente estamos recuperando lo que intentaron robar. Luego anunció algo que envió ondas de choque a los mercados globales. Burkina Faso también está incautando todos los activos de las empresas estatales chinas en nuestro país como compensación por el intento de fraude. Esto incluye operaciones mineras, bienes raíces comerciales y cuentas bancarias. El valor superaba los $5.000 millones, más que suficiente para compensar cualquier deuda legítima. En las siguientes 48 horas, los dominós comenzaron a caer. Kenia anunció una revisión de sus préstamos chinos. Etiopía suspendió nuevos proyectos chinos. Eritrea descubrió cláusulas ocultas similares y declaró nulos varios préstamos. Tanzania nacionalizó su puerto, construido por China después de encontrar cláusulas de transferencia de soberanía. La Unión Africana convocó una cumbre de emergencia. En pocos días, la Declaración de Ouagadougou sobre Desarrollo Soberano fue firmada por 35 naciones africanas, estableciendo principios para los préstamos internacionales. Todos los contratos deben estar en idiomas locales. No se permitirán cláusulas de transferencia de soberanía. No se aceptará colateral más allá de los activos específicos del proyecto. Las tasas de interés deben ser totalmente divulgadas y fijas. Se garantizarán derechos de auditoría independientes. No se permitirá el uso exclusivo de contratistas del país prestamista. Mientras tanto, Liu, bajo la protección de Burkina Faso, continuó revelando las estrategias chinas. Mostró cómo Pekín había estado recopilando inteligencia a través de proyectos de infraestructura, instalando equipos de vigilancia en edificios gubernamentales y creando dependencias que tomarían décadas para romper. El juicio de Kang Wei se convirtió en una sensación internacional. Acusado de sabotaje económico, fraude y conspiración para socavar la soberanía, enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua.
Su defensa fue reveladora. Esta es una práctica estándar de negocios chinos. Todos los países hacen esto. La respuesta del fiscal Salomatada Huedago fue devastadora. Si todos los países cometen fraude, ¿eso hace que el fraude sea legal? Si todos roban, ¿eso hace que el robo sea aceptable? Apuntaron a países desesperados con préstamos imposibles diseñados para fracasar. Eso no es negocio, es depredación. La evidencia presentada fue abrumadora. Correos electrónicos discutiendo cómo ocultar los verdaderos términos del préstamo. Grabaciones de Kang Wei llamando a los líderes africanos idiotas útiles. Documentos mostrando el sobreprecio deliberado de infraestructura. Planes para usar el default para controlar a los gobiernos africanos. La condena de Kang Wei envió un mensaje claro. El imperialismo económico enfrentaría consecuencias legales. Pero la represalia de China fue severa. Inmediatamente, Pekín prohibió todas las exportaciones a Burkina Faso, retiró a todos los ciudadanos chinos, canceló todos los proyectos pendientes, congeló las relaciones bancarias, presionó a sus aliados para que aislaran a Burkina Faso. Ibrahim también había preparado para esto. En pocas horas después de la retirada china, emergieron nuevos socios. India ofreció completar los proyectos de infraestructura. Turquía proporcionó experiencia técnica. Brasil suministró tecnología agrícola. Rusia ofreció cooperación en seguridad. Japón proporcionó verdadera ayuda al desarrollo. La velocidad del reemplazo sorprendió a Pekín. Su suposición de que eran insustituibles resultó falsa. 6 meses después, ocurrió un desarrollo inesperado. Un grupo de empresas privadas chinas, distintas de las empresas estatales, se acercó a Burkina Faso con una propuesta radical. Una verdadera asociación basada en equidad, no en deuda. El representante principal, el empresario Jack Ma, dijo: no todo negocio chino es depredador. Algunos de nosotros creemos en la cooperación ganar-ganar. Queremos demostrar que la inversión china puede ser ética. Ibrahim fue escéptico pero dispuesto a escuchar. Los términos que ofrecieron fueron revolucionarios. Inversión, no préstamos. Participación en las ganancias, no intereses. Transferencia de tecnología, no dependencia. Empleo local, no trabajadores importados. Contratos transparentes en idiomas locales. Era todo lo que la iniciativa de la Franja y la Ruta no era. El éxito de este nuevo modelo provocó una división en la política. China. Los líderes chinos más jóvenes comenzaron a cuestionar la estrategia de la trampa de deuda, argumentando que estaba creando enemigos en lugar de socios. La vieja guardia, representada por funcionarios como Kang Wei, insistió en mantener los préstamos agresivos. Liu, ahora asesora de la Unión Africana, publicó un libro titulado El dragón de la deuda. Cómo China casi compró el mundo. Se convirtió en lectura obligada en los cursos de economía del desarrollo a nivel global. Un pasaje resonó particularmente. Nos convencimos de que estábamos ayudando a desarrollar las naciones pobres mientras diseñábamos su fracaso. Nos decíamos a nosotros mismos que era ganar-ganar mientras asegurábamos que solo pudieran perder. La tragedia no son solo las deudas, es la oportunidad perdida para una cooperación genuina. 2 años después de exponer la trampa de la deuda, Ibrahim se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Detrás de él había un mapa que mostraba las operaciones de la trampa de deuda china a nivel global. Más de 100 países afectados, $8 billones en préstamos sospechosos. Distinguidos delegados, comenzó. Hace 2 años, Burkina Faso estuvo a punto de perder su soberanía a través de un contrato. No por medio de la guerra, sino a través de la generosidad armada, no por invasión, sino por infraestructura, no por balas, sino por deuda. Levantó el contrato chino original, 400 páginas diseñadas para robar una nación. Pero leímos cada página, entendimos cada trampa y dijimos no. Hoy, anuncio la creación del Tribunal Internacional de Justicia de la Deuda. Cualquier nación puede someter préstamos depredadores a revisión. La deuda odiosa será declarada nula. La soberanía económica será protegida. La propuesta fue aprobada con un apoyo abrumador, a pesar de la feroz oposición de algunas naciones acreedoras. La transformación en las finanzas del desarrollo global fue notable. La exposición de la diplomacia de la trampa de deuda obligó a todos los prestamistas, chinos,
occidentales y multilaterales, a reformar sus prácticas. Los términos transparentes se convirtieron en norma. Se prohibieron las cláusulas de soberanía. La verdadera asociación comenzó a reemplazar la explotación. En Burkina Faso, la infraestructura construida con préstamos chinos fue operada con éxito por ingenieros locales entrenados por socios indios y turcos. El colapso económico que se había profetizado nunca ocurrió. En cambio, liberada de las cargas de deuda imposibles, la economía creció un 8% anualmente. El aeropuerto que China había intentado apoderarse se convirtió en un centro de aviación africana, gestionado por profesionales de Burkina Faso. Los puertos operaron eficientemente, bajo control local. Los ferrocarriles transportaron bienes y personas, generando ingresos para la nación, no para los acreedores extranjeros. 5 años después de la confrontación, Kang Wei dio una entrevista desde la prisión que sorprendió a China. El presidente, Traoré, tenía razón, admitió. No estábamos construyendo una asociación. Estábamos construyendo un imperio. No aprendimos nada del colonialismo occidental, excepto cómo repetirlo con características chinas. Cuando le preguntaron qué cambió su opinión, respondió: 5 años rompiendo rocas en una cantera de Burkina Faso, el mismo trabajo que forzamos a las naciones en default a hacer. Entiendes la explotación de manera diferente cuando eres el explotado. Su confesión desencadenó una reflexión profunda en Pekín. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue oficialmente reformada con nuevos estándares basados parcialmente en la Declaración de Ouagadougou. Las memorias de Ibrahim sobre la experiencia se convirtieron en un éxito de ventas. El traductor, ¿cómo? Salvé a mi país con un diccionario. En él, reveló los 3 años de estudio secreto del mandarín, los meses de planificación, la cuidadosa estrategia para ser contratado como traductor. Pensaron que las barreras del lenguaje esconderían su robo, escribió. Olvidaron que la determinación puede superar cualquier barrera. Aprendí su idioma no para unirme a ellos, sino para exponerlos. La conclusión del libro resonó a nivel global. La deuda es la cadena moderna, la infraestructura la plantación moderna, y los contratos el látigo moderno. Pero a diferencia de nuestros antepasados, podemos leer los contratos, podemos rechazar las cadenas, podemos construir nuestra propia infraestructura. La era de la esclavitud económica está terminando porque aprendimos a decir no en todos los idiomas. Hoy, la sala de conferencias donde ocurrió la confrontación ha sido preservada como un museo. Los visitantes pueden ver el contrato original de 400 páginas con las cláusulas ocultas resaltadas. Los dispositivos de grabación que Ibrahim utilizó, el escritorio donde Saguado estuvo a punto de firmar la soberanía, la memoria USB de Lumé, con evidencia de las trampas de deuda globales, la silla donde se sentó el traductor Wang Lei. Sobre la entrada, una placa dice: aquí, un presidente disfrazado de traductor detuvo la venta de una nación. El lenguaje es poder, es libertad. La vigilancia es soberanía. Los niños de las escuelas visitan el museo para aprender sobre la soberanía económica. Los estudiantes de negocios estudian el contrato como una clase magistral sobre préstamos engañosos. Los diplomáticos lo examinan como una advertencia sobre el imperialismo moderno. El legado se extiende más allá de Burkina Faso. La doctrina, Traoré, que dice que los líderes deben verificar personalmente todos los acuerdos internacionales, incluso aprender idiomas si es necesario, ha sido adoptada por numerosas naciones. Los servicios de traducción para contratos internacionales ahora requieren verificadores independientes múltiples. Las cláusulas ocultas se han vuelto casi imposibles, ya que los contratos deben ser completamente traducidos y disponibles públicamente, antes de ser firmados. China, obligada a abandonar la diplomacia de trampa de deuda, descubrió que la verdadera asociación era en realidad más rentable. Los préstamos justos fueron devueltos. Las asociaciones igualitarias generaron innovación. El respeto creó aliados en lugar de enemigos. En su último discurso como presidente, Ibrahim se paró en el mismo hotel donde había detenido la firma. Ellos vinieron con 400 páginas de engaño. Nosotros respondimos con una palabra: detener. Esa palabra salvó nuestros aeropuertos, nuestros puertos, nuestros ferrocarriles, nuestra soberanía. Pero la verdadera lección no trata sobre China ni sobre la deuda.
Se trata de vigilancia. Cada generación enfrentará a aquellos que intentan robar la soberanía a través de la complejidad, ocultar el robo en contratos, disfrazar la explotación como asistencia. Su defensa es simple: leer todo, entender todo, no firmar nada que esclavice a sus hijos. Miró las caras jóvenes en la audiencia. Aprendan idiomas no para servir a otros, sino para protegerse a sí mismos. Dominen las finanzas no para explotar, sino para evitar la explotación. Comprendan la ley no para engañar, sino para detectar el engaño. Pensaron que éramos demasiado pobres para ser inteligentes, demasiado desesperados para ser cautelosos, demasiado africanos para entender el chino. Estaban equivocados en todos los aspectos. Y esa equivocación les costó todo, mientras nos salvaba a nosotros todo. La transformación fue completa, pero la vigilancia permaneció eterna. Surgieron nuevas amenazas: colonización digital, robo de recursos genéticos, fraudes con créditos de carbono, pero el principio establecido en esa sala de conferencias se mantuvo firme. Ningún contrato es demasiado complejo para entender. Ningún idioma es demasiado extranjero para aprender. Ningún esquema es demasiado sofisticado para exponer. Pero el aeropuerto sigue en pie, propiedad y operado por Burkina Faso. Los aviones aterrizan y despegan, llevando personas y mercancías, generando ingresos para la nación. Los turistas chinos a veces visitan, sacando fotos en el museo, aprendiendo cómo la codicia de su gobierno fue derrotada por un presidente con un diccionario y el coraje de decir, detener. Y en Pekín, en una oficina reformada de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ahora cuelga un cartel en cada sala de conferencias, en mandarín y en los idiomas locales. ¿Recuerdan Burkina Faso? Ellos pueden leer, pueden entender, pueden rechazar. La trampa de la deuda fracasó. No a través de la guerra ni de sanciones, sino a través del simple acto de leer la letra pequeña y negarse a firmar. A veces, las victorias más grandes no se ganan con ejércitos, sino con traductores. No con armas, sino con palabras. No con fuerza, sino con el conocimiento de decir no en cualquier idioma. El préstamo de $2.8 mil millones nunca fue firmado. La infraestructura se construyó de todos modos con asociaciones justas. La soberanía se mantuvo intacta, y el mundo aprendió que las trampas de deuda solo funcionan con aquellos que no leen el contrato, o con aquellos que no tienen presidentes dispuestos a convertirse en traductores para proteger a su pueblo. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras Kang Wei estaba en su celda de detención esa noche, hizo una llamada que desataría fuerzas más allá de la imaginación de cualquiera. La persona al otro lado no era solo un funcionario chino cualquiera. Era el general Chen Minghao, jefe de la División Secreta de Guerra Económica de China, una unidad que oficialmente no existía, pero que había orquestado conquistas económicas en 6 continentes. General Chen, situación de código rojo. En Burkina Faso, Traoré ha expuesto la operación Cosecha Africana. Sabe sobre los 43 países. Hubo un largo silencio antes de que Chen respondiera desde su centro de mando subterráneo en Pekín. Imposible. Los archivos de Cosecha Africana son clasificados más allá de lo más secreto. ¿Cómo pudo? Pasó 3 años aprendiendo mandarín en secreto. Estaba traduciendo nuestras discusiones en tiempo real. Tiene grabaciones de todo. Entonces activamos el protocolo Tormenta del Dragón, dijo Chen fríamente. Si no podemos tener Burkina Faso a través de la deuda, lo destruiremos a través de la guerra económica. Y Traoré se convierte en un objetivo prioritario. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lu, la denunciante, había plantado un dispositivo de escucha en la celda de Kang Wei. Cada palabra de esta conversación estaba siendo transmitida al equipo de 1900 inteligencia de Ibrahim. La guerra económica estaba a punto de escalar a niveles nunca antes vistos en la historia de África. 3 horas después de la detención de Kang Wei, Ibrahim recibió una llamada de emergencia de su jefe de inteligencia, el coronel Dio. Señor presidente, tenemos una situación. 17 de nuestros funcionarios gubernamentales han recibido llamadas en la última hora. Les están ofreciendo sobornos masivos para derrocarlo. ¿Qué tan masivos?, preguntó Ibrahim. $50 millones cada uno, depositados en cuentas suizas.
Todo lo que tienen que hacer es votar para aprobar el préstamo chino de manera retroactiva y removerlo del poder. Ibrahim no estaba sorprendido. Este era el manual de China cuando la diplomacia de la trampa de deuda fallaba por parte del gobierno. Pero él también había preparado para esto. ¿Cuántos aceptaron?, preguntó. Esa es la parte interesante, señor. Ninguno. Todos reportaron las llamadas de inmediato. Su campaña contra la corrupción realmente ha funcionado. La gente cree más en el país que en el dinero. Pero Ibrahim sabía que esto era solo el comienzo. En su oficina, convocó una reunión de emergencia con sus asesores más cercanos, y Lu, quien se había vuelto invaluable para entender las estrategias chinas. Ellos escalarán, advirtió Lu. Cuando el soborno falla, pasan a la asfixia económica. Intentarán hacer colapsar su moneda, crear escaseces artificiales, manipular los precios de las materias primas. Los he visto destruir economías enteras. En semanas, el ministro de Finanzas, Sawado, aún conmocionado por haber estado a punto de firmar la soberanía del país, preguntó, ¿cómo luchamos contra la segunda economía más grande del mundo? Ibrahim sacó un mapa de África. No los enfrentamos solos. Si quieren guerra económica, les damos unidad económica. En 24 horas, Ibrahim había convocado una cumbre secreta de líderes africanos que habían descubierto trampas de deuda similares en sus contratos chinos. La reunión se celebró en un 1900 búnker militar en Ouagadougou, lejos de cualquier posible vigilancia. Estaban presentes los presidentes de Kenia, Tanzania, Etiopía, Nigeria, Ghana y otros 12 países. Juntos, representaban el 60% del PIB de África y el 70% de su población. Señoras y señores, comenzó Ibrahim, China ha declarado la guerra económica a Burkina Faso porque expusimos su trampa de deuda. Pero esto no es solo sobre nosotros. Cada una de sus naciones está en su punto de mira. El presidente de Kenia intervino. Encontramos las mismas cláusulas ocultas que Ibrahim descubrió. Nuestro puerto de Mombasa estaba a una firma de convertirse en territorio chino por 99 años. El líder etíope añadió, todo nuestro sistema eléctrico tiene puertas traseras chinas. Pueden apagar nuestra electricidad con una sola orden desde Pekín. Entonces respondemos juntos, propuso Ibrahim. Sugiero que creemos la Alianza Africana de Defensa Económica. Combinados, controlamos los recursos que China necesita desesperadamente. Cobalto, litio, minerales raros, oro. Si quieren guerra económica, usamos nuestra palanca económica. El presidente nigeriano fue cauteloso. China es nuestro principal socio comercial. Si nos unimos contra ellos, podrían destruir nuestras economías. Liu, que había sido invitada para dar su perspectiva, habló. Con respeto, señor presidente, ya están destruyendo sus economías, solo que lentamente. Muerte por 1000 cortes, versus muerte por un solo golpe. El resultado es el mismo. Sacó datos de su laptop. China controla el 72% de la deuda externa de África. Poseen participaciones mayoritarias en el 43% de la infraestructura africana. En 5 años, a las tasas actuales, serán efectivamente dueños del continente sin disparar un solo tiro. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones comenzaban a calar. La opción nuclear económica ha sido lanzada, dijo Ibrahim con rostro sombrío. Este es un ataque coordinado, dijo. Están tratando de forzarnos a todos a someternos simultáneamente. La deuda combinada que se estaba exigiendo era asombrosa. 847.000 millones en todos los países representados. Era imposible de pagar, lo cual era exactamente el punto. Pero Ibrahim había estado simulando este escenario. Existe una disposición en la ley internacional llamada protección contra el default colectivo. Si múltiples naciones entran en default simultáneamente debido a la acción coordinada de los acreedores, se activan protecciones especiales. La deuda pasa a ser sometida a arbitraje internacional, no a una incautación unilateral. ¿Estás sugiriendo que todos entremos en default juntos?, preguntó el presidente de Ghana. Sugiero que usemos su arma contra ellos, respondió Ibrahim. Ellos quieren apoderarse de nuestros activos a través de acción coordinada. Nosotros protegemos nuestros activos a través de resistencia coordinada. La votación fue unánime. Nació la Alianza Africana de Defensa Económica. El anuncio se hizo simultáneamente, desde 16 capitales africanas. A las 12 en punto, GMT,
Cada líder apareció en la televisión nacional declarando la suspensión de todos los pagos de deuda con China hasta que se resolviera el arbitraje internacional, la nacionalización de cualquier activo chino que intentara ser incautado, la creación de un sistema de pagos interafricano, eludiendo los bancos controlados por China, una auditoría inmediata de toda la infraestructura china para verificar puertas traseras de seguridad, y el establecimiento de la Bolsa de Recursos Africanos, que comerciaría directamente entre las naciones africanas. El impacto en los mercados globales fue instantáneo. Las empresas de construcción chinas perdieron 400.000 millones en valor de mercado en minutos. El índice compuesto de Shanghái se desplomó un 15%. La ONU se debilitó frente a todas las principales divisas. Pero la respuesta de China fue rápida y brutal. En pocas horas, todas las empresas chinas fueron ordenadas a cesar sus operaciones, en los 16 países. Los trabajadores chinos fueron evacuados de inmediato. Se impuso un embargo a las piezas de repuesto para la infraestructura construida por China. Se prohibieron todas las exportaciones de alimentos a África. Los bancos chinos congelaron todas las cuentas africanas. El general Chen Mingao supervisó personalmente el asalto económico desde su centro de mando. Fase 1 completa, informó al Buró de la Paleta China. En una semana, su infraestructura fallará sin nuestro mantenimiento. En 2 semanas, la escasez de alimentos creará disturbios. En un mes, nos rogarán que volvamos. Pero África había aprendido de décadas de explotación. Cada nación se había estado preparando en secreto. Para este momento, Ibrahim reveló los planes de contingencia. La India ha aceptado proporcionar apoyo técnico inmediato para la infraestructura. Turquía suministrará reservas de alimentos. Brasil ofrece experiencia agrícola. Rusia proporciona garantías de seguridad. Los Emiratos Árabes Unidos ofrecen puentes financieros. No estamos solos. Más sorprendentemente, la ayuda llegó desde dentro de China. Jack Ma, el empresario multimillonario que había propuesto anteriormente la inversión ética, rompió públicamente con su gobierno. China está repitiendo los errores del colonialismo occidental. Me estoy deshaciendo de cualquier empresa que participe en la diplomacia de la trampa de deuda. Su declaración causó caos en Pekín. Otros líderes empresariales chinos comenzaron a cuestionar la estrategia. La generación más joven, conectada globalmente a través de las redes sociales, organizó protestas en Shanghái y Shenzhen contra el imperialismo económico. Lu Mai, ahora bajo protección las 24 horas, liberó más información devastadora. Reveló el archivo África, el plan de China de 50 años para controlar el continente. Fase 1, 2000 a 2010. Establecer presencia mediante pequeñas inversiones. Fase 2, 2010 a 2020. Crear dependencia a través de infraestructura. Fase 3, 2020 a 2030. Desencadenar defaults y apoderarse de los activos. Fase 4, 2030 a 2040. Control político a través de palanca económica. Fase 5, 2040 a 2050. Extracción completa de recursos. El documento incluía detalles escalofriantes. La población de África proporcionará mano de obra barata para las fábricas chinas trasladadas al continente. Los recursos africanos impulsarán la economía de China durante el próximo siglo. La tierra africana alimentará a la población de China. La revelación desató la indignación a nivel global. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia. La Unión Europea, inicialmente neutral, condenó las prácticas coloniales neocoloniales de deuda. Los Estados Unidos ofrecieron apoyo a las naciones africanas que resistían la coerción económica. Pero el verdadero impacto vino desde dentro de África. Los jóvenes africanos, al ver el plan de convertirlos en mano de obra barata, estallaron de ira. Las empresas chinas en todo el continente enfrentaron boicots. Los productos chinos fueron quemados en las calles. El poder blando que China había construido durante 2 décadas se evaporó en días. Kang Wei, desde su celda, observaba cómo se desmoronaba la obra de su vida. En un momento de desesperación, solicitó hablar personalmente con Ibrahim. La reunión tuvo lugar en la sala de interrogatorios de la prisión. Kang Wei parecía derrotado, envejecido años en días. Presidente Traoré, comenzó Kang Wei. No entiendes lo que has hecho. Sí, fuimos depredadores, pero también te estábamos protegiendo. ¿Protegernos?
Ibrahim se rió amargamente. ¿Robando nuestra soberanía? ¿Impedir que otros hagan algo peor? Kang Wei dijo. ¿Crees que Occidente quiere que tengamos éxito? ¿Crees que Rusia o India son altruistas? Estábamos explotándolos. Sí, pero al menos estábamos construyendo infraestructura. Los demás simplemente extraerán sin siquiera esa pretensión. Ibrahim se inclinó hacia adelante. Y ahí es donde estás equivocado, Kang. Todos ustedes piensan que necesitamos maestros externos, que no podemos desarrollarnos por nosotros mismos, que somos niños que necesitan orientación. No lo somos. Somos naciones con recursos, inteligencia y determinación. No necesitamos a ninguno de ustedes. Elegimos asociarnos con quienes nos respetan. La conversación fue interrumpida por noticias urgentes. El general Chen Minghao había escalado más allá de la guerra económica. Las unidades cibernéticas chinas habían lanzado ataques a la infraestructura africana, intentando activar las puertas traseras de las que Lu Mei había advertido. Pero los equipos de tecnología de Ibrahim estaban listos. Habían pasado días aislando los sistemas chinos, creando sistemas de control manuales, y lo más importante, documentando cada ataque para fines de derecho internacional. Están intentando apagar nuestra red eléctrica, informó el ministro de Tecnología. Pero hemos desviado a los sistemas de respaldo. Los ataques están fallando, y estamos grabando todo. Los ciberataques fueron el mayor error de China. Intentar dañar físicamente la infraestructura civil cruzó la línea de la disputa económica hacia la guerra real. La OTAN emitió advertencias. La ONU autorizó sanciones. Incluso Rusia, normalmente aliada de China, condenó los ataques. Mientras tanto, la Alianza Africana de Defensa Económica estaba demostrando ser más resistente de lo que cualquiera esperaba. El comercio interafricano aumentó un 400% en un mes, ya que las naciones comerciaban directamente sin intermediarios chinos. La Bolsa de Recursos Africanos estableció precios basados en el valor real, no en la manipulación china. Por primera vez, las naciones africanas estaban descubriendo su verdadero poder económico. 6 semanas después de la guerra económica, las predicciones del general Chen no se habían materializado. La infraestructura africana seguía funcionando, con el apoyo de India y Turquía. El suministro de alimentos se mantenía estable gracias a las asociaciones con Brasil y los países árabes. Las monedas respaldadas por oro y recursos, en lugar de deuda, se mantenían estables. En cambio, era China la que enfrentaba consecuencias inesperadas. Los suministros de minerales raros de África se detuvieron, paralizando la fabricación de productos electrónicos chinos. El cobalto para baterías se volvió inaccesible, amenazando la industria de vehículos eléctricos de China. Los mercados africanos, que representaban 1.3 mil millones de consumidores, se cerraron a los productos chinos. La opinión internacional se había vuelto decididamente en contra de China. El Buró de la Paleta convocó una reunión de emergencia. La guerra económica estaba resultando un espectacular fracaso. La generación mayor, liderada por los duros como el general Chen, insistió en la escalada. La facción más joven abogó por la reconciliación. El debate se resolvió por una fuente inesperada: el pueblo chino. Se desataron protestas en las principales ciudades cuando los ciudadanos se enteraron de los esquemas de la trampa de deuda. Los estudiantes universitarios declararon su solidaridad con África. Los trabajadores se negaron a participar en la guerra económica. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de académicos chinos publicó el Informe Espejo, mostrando cómo la diplomacia de trampa de deuda en el extranjero estaba conectada con la explotación en casa. La misma mentalidad que atrapó a las naciones africanas en deuda había atrapado a los ciudadanos chinos en la cultura del trabajo. 996. De 9:00 a.m. a 9:00 p.m., 6 días a la semana, y costos de vivienda imposibles. El presidente Xi Jinping hizo un anuncio sorprendente. El general Chen Minghao fue arrestado por exceder su autoridad y dañar la reputación internacional de China. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue suspendida a la espera de reformas. Lo más notable fue que China ofreció renegociar todos los préstamos africanos bajo supervisión internacional. Pero Ibrahim y la alianza no estaban listos para confiar nuevamente tan fácilmente. Exigieron la cancelación completa de todos los préstamos depredadores
compensación por el intento de guerra económica, transferencia de tecnología para toda la infraestructura construida por China, eliminación de todas las puertas traseras y equipos de vigilancia, y una disculpa pública por la diplomacia de la trampa de deuda. Las negociaciones tuvieron lugar en la sede de la Unión Africana, en Addis Abeba. Por primera vez, las naciones africanas negociaron desde una posición de fuerza. China necesitaba los recursos africanos más de lo que África necesitaba los préstamos chinos. Liu sirvió como asesora clave, ayudando a identificar cada truco y trampa en las propuestas chinas. Su conocimiento interno resultó invaluable. Atención. A la cláusula 7b, advertía. Ahí es donde esconden las transferencias de soberanía. O, la traducción china, difiere del inglés en la sección 15. El avance llegó cuando una nueva generación de diplomáticos chinos, liderados por el vice-primer ministro reformista Wang Yang, llegó con una propuesta radicalmente diferente. Reconocemos que la diplomacia de la trampa de deuda fue equivocada económica y moralmente. Proponemos un nuevo modelo, el marco de desarrollo mutuo. En lugar de préstamos, ofrecemos inversiones. En lugar de control chino, proponemos empresas conjuntas. En lugar de extracción de recursos, sugerimos añadir valor en África. Los términos eran revolucionarios. Todos los préstamos depredadores anteriores se convertirían en subvenciones. Las empresas de infraestructura chinas capacitarían a los trabajadores africanos y transferirían tecnología. Las empresas conjuntas tendrían un 51% de propiedad africana como mínimo. Todos los contratos serían en idiomas locales con total transparencia. Las disputas se resolverían en tribunales africanos, no chinos. Los líderes africanos eran escépticos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes ahora?, preguntó el presidente de Kenia. La respuesta de Wang Yang fue inesperada. Porque nuestra propia gente lo exige. Porque el aislamiento de África nos cuesta más de lo que la explotación jamás nos benefició. Porque hemos aprendido que la verdadera prosperidad requiere asociación, no depredación. Para probar su sinceridad, China hizo algo sin precedentes. Abrieron sus libros. El costo y beneficio total de cada proyecto africano fue revelado. Los números eran asombrosos. China había invertido 300.000 millones, pero extrajo 1.8 billones en valor. La explotación era innegable. La admisión provocó una toma de conciencia global. Si China podía admitir el colonialismo económico, la presión sobre las naciones y las instituciones occidentales aumentó para que hicieran lo mismo. El Banco Mundial se vio obligado a auditar sus programas de ajuste estructural. El FMI revisó su préstamo condicionado. Francia enfrentó demandas para acabar realmente con el sistema del franco CFA Ibrahim, ahora reconocido como el líder que había desencadenado esta transformación global. Se dirigió al mundo desde 1960, la misma sala de conferencias del hotel donde había detenido la firma. Esto no se trata de derrotar a China ni a Occidente. Se trata de derrotar la mentalidad que ve a África como un recurso para explotar, en lugar de un socio al que respetar. Hoy, esa mentalidad ha muerto. Los nuevos acuerdos firmados fueron muy diferentes a todo lo que se había visto antes en el desarrollo internacional. La transferencia de tecnología era obligatoria, no opcional. El desarrollo de la capacidad local fue medido y exigido. El procesamiento de recursos se llevó a cabo en África, no en el extranjero. Las ganancias se compartían según la contribución, no el poder. La transparencia fue absoluta, con todos los contratos públicos. Un año después de la confrontación, los resultados estaban transformando África. El mantenimiento de la infraestructura fue completamente local. Los ingenieros africanos estaban dirigiendo todos los proyectos principales. Los ingresos por recursos habían aumentado un 400%. El comercio interafricano había superado al comercio exterior. El desempleo juvenil había disminuido a la mitad. Kang Wei, aún en prisión, dio una entrevista notable. Pasé mi vida construyendo el imperio de China en África. Traoré lo destruyó en una tarde. Pero al mirarlo ahora, no destruyó valor. Lo reveló. África siempre fue rica, solo les convencimos de que eran pobres. El general Chen Mingao, enfrentando juicio por crímenes económicos contra la humanidad, fue menos arrepentido. Hicimos lo que hace todo poder, perseguir los intereses nacionales. La única diferencia es que fuimos atrapados.
Su juicio se convirtió en un caso histórico en el derecho internacional, estableciendo que la guerra económica que causa daños humanitarios es un crimen igual a la guerra física. Su condena envió ondas de choque a los centros financieros de todo el mundo. La transformación no solo fue económica, el impacto psicológico fue profundo. La juventud africana, viendo cómo sus líderes resistían exitosamente a la segunda economía más grande del mundo, desarrolló una confianza sin precedentes. Las universidades vieron un aumento en la matrícula de ingeniería y economía. Los centros de innovación brotaron en todas las principales ciudades. En Burkina Faso, el aeropuerto que China había intentado apoderarse, se convirtió en un símbolo de resistencia. Rebautizado como Aeropuerto de la Independencia, presentó un museo que documentaba el intento de la trampa de deuda. La sala de conferencias donde Ibrahim había dicho «detener» fue preservada exactamente como estaba ese día. Los niños de las escuelas visitaban para ver el contrato de 400 páginas, con las cláusulas ocultas resaltadas. Los dispositivos de grabación disfrazados como equipo de traducción. La silla donde Wang Li se sentó. La pluma que Sawado casi usó para firmar la soberanía. La memoria USB de Lumé con evidencia. El exhibit más popular del museo era una exhibición interactiva, donde los visitantes podían intentar encontrar cláusulas ocultas en los contratos. La mayoría fracasaba, entendiendo lo fácil que era pasar por alto disposiciones devastadoras en documentos complejos. 5 años después de detener la firma, Ibrahim se paró en esa misma sala para una ceremonia que marcaba la eliminación completa de la deuda depredadora en África. Todos los préstamos explotadores habían sido cancelados, renegociados o pagados a través de los activos robados recuperados. Hace 5 años, dijo, trajeron 400 páginas de engaño. Respondimos con una palabra: detener. Esa palabra no solo salvó a Burkina Faso, sino que desató un despertar continental. Sostuvo un nuevo documento. Un documento de solo 10 páginas, escrito en lenguaje claro, representando un acuerdo de asociación genuina con empresas chinas reformadas. Esto es lo que parece la verdadera cooperación. Simple, clara, justa. La audiencia incluía a Kang Wei, quien había sido liberado temprano por su cooperación y ahora trabajaba como asesor ayudando a identificar préstamos depredadores a nivel global. Su transformación de depredador a protector fue notable. Robé con contratos, admitió ante la audiencia. El presidente Traoré me enseñó que los contratos también pueden construir. Las mismas habilidades que usé para la explotación, ahora las uso para la educación. Es una pequeña redención para crímenes enormes. Liu se había convertido en la directora del Instituto Global de Justicia de la Deuda, entrenando a negociadores de países en desarrollo para identificar y resistir los préstamos depredadores. Su libro de texto, Entre las mentiras, una guía para el engaño en los contratos, fue lectura obligatoria en las facultades de derecho de todo el mundo. La delegación china en la ceremonia estuvo encabezada por una figura sorprendente, la hija del presidente Xi Jinping, quien representaba a la nueva generación de China. Ella había insistido en liderar la reforma de la política de desarrollo de China. La generación de mi padre creía en ganar a toda costa, dijo. Mi generación entiende que cuando ganas haciendo que otros pierdan, al final también pierdes. Tú. La verdadera victoria es la prosperidad mutua. Anunció la nueva política de libros abiertos de China. Todos los acuerdos de desarrollo internacional serían públicos, accesibles a través de búsquedas y en varios idiomas. Las cláusulas ocultas ahora eran imposibles. Los efectos dominó continuaron a nivel global. Los países de América Latina comenzaron a auditar los préstamos chinos. Las islas del Pacífico exigieron renegociaciones. Incluso las naciones desarrolladas empezaron a examinar la letra pequeña en los acuerdos internacionales. La era del engaño en los contratos estaba llegando a su fin. 10 años después de ese día, la transformación estaba completa. El PIB de África se había duplicado. El comercio interafricano superaba todo el comercio exterior combinado. El continente que se había visto como en constante desarrollo, ahora estaba liderando nuevos modelos de desarrollo. Los principios de Ouagadougou, transparencia, equidad y soberanía, se habían convertido en estándares internacionales. Ninguna nación podía imponer préstamos depredadores sin enfrentar una exposición y resistencia inmediatas.
Ibrahim, ahora un estadista de edad avanzada, estableció el Instituto Traoré para la Soberanía Económica. Su misión: enseñar a cada africano a leer contratos, entender las finanzas y reconocer la explotación. El lema: la vigilancia es el precio de la libertad. En la apertura del instituto, dijo, pensaron que la complejidad era su arma. Creyeron que la desesperación nos hacía débiles. Supusieron que no podíamos aprender su idioma, descifrar sus contratos, entender sus esquemas. Estaban equivocados. Cada niño africano que aprende a leer un contrato es un defensor de la soberanía. Cada estudiante que entiende el interés compuesto es un guardián contra la esclavitud de la deuda. Cada ciudadano que exige transparencia es un guerrero por la libertad económica. El capítulo final de esta saga vino de una fuente inesperada. El gobierno chino se disculpó oficialmente por la diplomacia de la trampa de deuda, reconociéndola como un error histórico que dañó la reputación y las relaciones de China. Fueron más allá, estableciendo un fondo de 500.000 millones para apoyar el desarrollo genuino en las naciones afectadas por los préstamos depredadores. El fondo no fue gestionado por China, sino por representantes de las naciones afectadas. El general Chen Mingao, desde su celda, observaba esta transformación con amarga ironía. Fui entrenado para ver la economía como guerra, dijo en su última entrevista. Traoré demostró que la economía podía ser una asociación. Yo conquisté territorios que se convirtieron en pasivos. Él construyó alianzas que se convirtieron en activos. Hoy, los visitantes de Burkina Faso pueden realizar el recorrido de la soberanía, comenzando en el aeropuerto que China intentó robar, pasando por infraestructuras ahora operadas localmente, y terminando en el museo donde un presidente disfrazado de traductor salvó a un continente. El guía turístico, a menudo uno de los estudiantes que Ibrahim había inspirado, les dice: aquí, un hombre que sabía leer mandarín detuvo un robo de $1 billón. Aquí, una palabra detuvo lo que pudo haber cambiado la historia. Aquí, África dijo nunca más a la colonización económica. Y en esa sala de conferencias, ahora terreno sagrado en la lucha por la justicia económica, 3 sillas permanecen exactamente como estaban, donde el ministro Saguado estuvo a punto de firmar la soberanía, donde Kang Wei pensó que estaba robando un país, donde Ibrahim Traoré, disfrazado de Wang Lei, demostró que el conocimiento es la última arma contra la explotación. Encima de ellas, una simple placa. En esta sala, la traducción se convirtió en revolución, el entendimiento se convirtió en resistencia, una palabra se convirtió en libertad. El contrato que nunca fue firmado está bajo vidrio. Sus 400 páginas son un testamento del intento de robo, y junto a él, el acuerdo de asociación de 10 páginas que lo reemplazó, demostrando que la justicia no requiere complejidad. Los visitantes a menudo preguntan: ¿podría esto volver a suceder? La respuesta, grabada en piedra en la salida: solo si olvidamos que la soberanía no es negociable, que la deuda debe desarrollar, no destruir, y que cualquier contrato demasiado complejo para entender es demasiado peligroso para firmar. La historia termina donde comenzó, con un contrato sobre una mesa. Pero ahora, en lugar de un hombre leyendo mientras otros firman a ciegas, todos leen, todos entienden, todos protegen contra el robo que viene disfrazado de ayuda.